Accidentes provocados por vehículos de motor. Si las desconoce, bueno, de eso vamos a conversar justamente a continuación. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos telefónicamente a Jesús Campos, quien es el titular del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, que es la instancia que también pues aglomera todas estas estadísticas. Jesús, ¿cómo estás? Muy buen día. Saludamos Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato. Con el gusto de siempre. Buen día. Muy buenos días, Marcela, Manuel y Arturo y al Grupo Bren. Muchas gracias por la oportunidad. Buen inicio de semana. Gracias, Jesús. Igualmente. Pues, ¿cómo cerramos el primer semestre de 2021, de enero a junio, en cuanto a accidentes vehiculares? Jesús, ya lo habíamos platicado hace algún tiempo, pero bueno, si nos quisieras actualizar las cifras, por favor. Sí, claro que sí. Mira, del semestre de enero a junio, como tú lo mencionas, de este 2021, tuvimos un total de 1,902 accidentes, de los cuales 1,768 fueron choques y desgraciadamente 69 personas atropelladas, 61 volcaduras, pero sí tenemos un total de 1,902 en lo que es este semestre y desgraciadamente 20 personas fallecidas en este semestre. Uh-huh. ¿Cuál fue el mes más conflictivo, Jesús, en el primer semestre? Bueno, en cuanto a los fallecidos, si ustedes recuerdan, tuvimos desgraciadamente en el mes de febrero una persona que falleció, 5 personas que fallecieron en un solo accidente, en un vehículo. Pues fue el momento más triste por los 5 fallecidos en ese momento, ¿verdad? Y esta estadística de 1,902 accidentes en el semestre, ¿qué significa con respecto al mismo periodo del 2020? ¿Ha habido un incremento? Porque bueno, el año pasado también en buena parte de la primera mitad pues hubo el periodo de cuarentena, se redujo la movilización, pero comparativamente, ¿cómo queda este número con respecto al semestre de 2020, el primero? Mira, en el total del 2019 tuvimos 4,093 y el total de 2020 tuvimos 3,410. Okay. En lo que fue este semestre está relativamente similar. Les comentaba yo en una entrevista pasada lo que ha sido muy notorio, precisamente derivado del tema de la pandemia, pues se han reducido los accidentes en las horas, vamos a llamar pico, de asistencia y salida de las escuelas, que por obvias causas pues se suspendieron en la mayoría de las escuelas las clases. Uh-huh. Antes era muy común los accidentes entre 7 y 8 de la mañana, entre 7 y 9, igual entre 1 y 3 de la tarde, y sí han bajado mucho, pero en relación a las escuelas. Pero está más o menos similar al periodo de otros años. Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales causas, Jesús? Bueno, pues sigue siendo la falta de precaución, el exceso de velocidad, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Falta de precaución y exceso de velocidad. Así es, o el no respetar los semáforos, ¿verdad? Los semáforos, así es. Ahora, con la cuestión del alcoholímetro que se reimplementó, ¿esto en qué medida precisamente reduce los accidentes en cuanto a tener la estadística comparativa de los conductores en estado de ebriedad que se ven involucrados en accidentes? ¿Qué tanto baja cuando ha habido alcoholímetros? Mira, actualmente, hablando de las cifras, en el semestre de enero a junio tenemos un total de 207 en los que se ha visto involucrado el estado de ebriedad de alguno de los conductores. Uh-huh. Estamos hablando que en el 2020 tuvimos en todo el año 307 y en el 2019 332. Okay. Y contra ese semestre llevamos 207 personas. Yo creo que sí es importante seguir creando conciencia y como se ha manejado por las diferentes dependencias involucradas en el tema y el Consejo Ciudadano de Vialidad, pues la participación de todos los involucrados para evitar el manejar si se ha tomado o ingerido alcohol, para no poner en riesgo a las familias
propias personas, ¿verdad? Jesús, buenos días, te saluda Hola, buenos días, Marcela Marcela. Pavanesky. Buenos días. Jesús, ¿cómo andamos en materia de los seguros de los autos para... Bueno, es que un accidente representa ya desde el mismo hecho una serie de gastos importantes que luego, por eso luego las personas abandonan inclusive sus vehículos con tal de no hacerle frente a lo que viene, ¿no? ¿Nos platicas cómo está esta situación, aunque se supone que los seguros deberían de ser obligatorios, ¿no? Qué bueno que tocas, de que haces esa pregunta, porque tenemos un problema muy grave en la ciudad de Torreón con este tema, ya que, bueno, varía un poco, pero entre el 60 y 70% de los accidentes, alguno de los conductores no cuenta con un seguro, ni siquiera contra daños a terceros. Y como tú mencionas, en otros países, en otros estados, puede ser hasta un delito el conducir sin seguro. Y esto se incrementa en el caso de los accidentes en motocicleta. El 90% de las motocicletas no cuentan con seguro. Y precisamente como tú lo mencionas, cuando se tiene un seguro, pues no se puede hacer frente a las contingencias materiales o daños materiales que surgen, ni a los daños económicos, ni a la reparación del daño. E incluso cuando se requiere una hospitalización, pues se complica bastante con no contar con un seguro para recibir la atención médica inmediata, y también el tema de pues, la reparación del daño, etcétera, ¿no? Y es un problema grave en la ciudad de Torreón porque pues más de la mitad de los conductores que participan en un accidente no cuentan con un seguro. Claro, fíjate que recientemente estuvimos platicando con el profesor Barrios de ONAPAFA y nos hablaba de una cantidad de 150,000 coches en la laguna de Coahuila, registrados bajo este esquema de coches importados no legalizados. Entonces, la situación es que luego se vincula mucho a accidentes este tipo de vehículos, con estas características, pues. ¿Tienes una estadística? ¿Cuántos de los vehículos que participan en accidentes son vehículos así, ilegales? No la tengo, pero con mucho gusto se los puedo proporcionar en una próxima entrevista. Pero tengo entendido que algunas compañías aseguradoras están asegurando este tipo de vehículos contra daños a terceros con ciertas características y ciertos requisitos, aunque los desconozco. Pero sí tenemos, dentro de los que no tienen seguro, pues un número de importantes de automóviles que con estas características. Ahora, hay otra cosa que me llama mucho la atención y lo platicábamos precisamente cuando elegimos este tema. ¿Qué sucede? ¿Es exceso de velocidad lo que está provocando este tipo de accidentes, además de que sean tan aparatosos? Porque, bueno, en la cobertura nosotros vemos una cantidad importante de coches volcados, y no era así en otros años. Tal vez años atrás no se presentaban con tanta frecuencia estas volcaduras. ¿Hay alguna explicación? ¿Técnicamente lo han revisado? Mira, en el caso, como tú mencionas, de las volcaduras, en este semestre tuvimos 61 contra 110 del 2019 y 107 del 2020. Y pues, básicamente es la falta de precaución y el exceso de velocidad, ¿verdad? En el caso de las volcaduras. Pero sí, vinculado a esto, al exceso de velocidad. Arturo. Así es. ¿Qué tal, Jesús Campos? Te saludo con mucho gusto. Hola, buenos días. Se han hecho campañas, se ha hablado mucho de la necesidad en Torreón y en general en la laguna de hacer conciencia en el automovilista respecto a la precaución al conducir. Ha habido argumentos en contra de estas campañas diciendo que la infraestructura vial no abona a una mejor cultura vial, y por otro lado también se habla del desconocimiento del reglamento de tránsito y de vialidad. ¿Qué se requiere? ¿Qué, desde tu perspectiva, desde tu trinchera, qué se necesita hacer para que entremos en una dinámica de mejora de cultura vial? ¿Ha ocurrido en otras ciudades? Te lo pregunto porque hemos visto cómo a lo mejor Chihuahua, y bueno, conozco el caso también de Ensenada, en donde se ha mejorado mucho la cultura vial a partir de varios esfuerzos. En el caso de Torreón, ¿qué se requiere? ¿Qué se debe hacer para entrar en esa dinámica de mejora de la cultura vial y disminuir los accidentes? Mira, muy bien, muy buena tu pregunta. Quiero retomar la pregunta que hace rato le hizo Marcela
hay un problema de origen, hablando de la cultura vial y la cultura en los conductores. Muchos de los conductores no tenemos nuestros documentos en regla a la hora de conducir. No tenemos un seguro, no tenemos la licencia vigente, no tenemos la tarjeta de circulación vigente. Yo creo que hace falta, aunque no depende eso del municipio, y me tocó ver el caso de ahorita que mencionabas otras ciudades de León, Guanajuato, y lleva tiempo, pero no sé, sería necesario aplicar un examen para obtener la licencia de conducir y un curso o una capacitación a la hora de obtener la licencia, ¿no? Porque sí, como bien lo mencionas, pues hace falta, se desconoce el reglamento de tránsito, se reconocen las reglas básicas, incluso algo tan sencillo como la distancia entre un vehículo y otro, pues no cumplimos con muchos conductores con ese tema, ¿no? Se supone que actualmente se aplica un examen para obtener la licencia. Sería que endurecer las medidas de revisión antes de o aplicar efectivamente pues estos exámenes, porque algunos sí se sabe que son exámenes pues que no cumplen con el mínimo de supervisión, y a veces es un mero trámite sin que se le dé la importancia que tiene, porque sí existe el trámite, sin embargo parece que no se está aplicando debidamente, ¿no? Y incluso podemos tomar modelos. Bueno, acabo de ver que en la Ciudad de México se acaba de autorizar que los que participen en un accidente en esta ebriedad se les quite por un tiempo la licencia de manejar. No sé, es buscar la manera de que los ciudadanos, sobre todo la gente joven que empieza a manejar, pues conozca el reglamento, conozca las reglas básicas de conducir, ¿verdad? Que no... nos damos cuenta a los choques que muchos desconocen, incluso la manera de dar vuelta en una avenida, etcétera, ¿no? O las distancias. Sí, exactamente. Oye, Jesús, y no sé si tengas por allí el dato de qué tipo de personas son las que mayormente se involucran en los accidentes. Si hay un estrato de edad que domine más, si hay un área también de la ciudad que sea más conflictiva, que concentre el número más grande de accidentes, o si hay un tipo de vehículo también que los concentre. Mira, en ese tema lo tengo por estado de ebriedad. Sí, aunque se piensa que únicamente los jóvenes son los que participan en estado de edad. No tenemos, por ejemplo, un segmento alto que es las personas de 18 a 25, pero también de 26 a 45 es alto. Y en cuanto a los cruceros conflictivos, pues sigue siendo el periférico en sus diferentes puntos, y también la avenida Comonfort y la avenida Madero, ¿verdad? Básicamente son donde aunque varía, son las avenidas donde principalmente se presentan accidentes. Exactamente. Muy bien, Jesús, no sé si quieras hacer una recomendación a la ciudadanía en este inicio de semana justamente por ese tema, la precaución, la responsabilidad y la cultura vial que tenemos que construir y hacer cada uno lo que nos toque. Bueno, pues aprovechar la oportunidad que me dan el espacio en el Grupo GREM para hacer un llamado nuevamente a la responsabilidad y no conducir en estado de ebriedad. Y retomando la pregunta de Marcela, pues que la gente tenga un seguro, porque nos evita y nos protege, nos evita muchos problemas y nos protege en caso de un conflicto o de un percance vial. Exactamente. Muy bien, Jesús, pues gracias por la conversación. Jesús Campos, director de los Tribunales de Justicia Municipales de Torreón. Pues ahí el tema, 1902 accidentes en esta primera mitad de 2021. A manejar con precaución, sobre todo Exacto. Cuando hay pertinaz llovizna. Exacto. Como dirían los pronosticadores del tiempo. Sí, en serio, se acrecenta la cantidad de posibilidad de accidentes. Bien, vamos a la pausa comercial. La Casa del Vino presente con